En este cuarto video vamos a tratar el tema de formato de celdas y para eso hemos ya armado una pequeña planillita como la que ven acá. Vamos a trabajar con formato de celdas en cuanto a bordes, colores de fondo, tipos de letras, tamaño de letra. Vamos a tratar de manera especial, un poquito especial, el formato de número y de fechas. Vamos a ver qué sucede cuando nos aparecen muchos símbolos numerales adentro de una planilla y algún formato un poquito más avanzado en cada celda. Bueno, ¿qué sabemos de otro programa? Si hemos trabajado con Word, vamos a saber manejar, por ejemplo, el color de la letra y el color de fondo, así como el tamaño de la letra, como lo ven aquí, el tipo de letra, negrita, cursiva y subrayado. También si han trabajado con tablas en Word, van a poder manejar un poquito lo que es el formato de borde y luego vamos a darle un poquito de un tratamiento especial al formato de un borde. Después tenemos aquí lo que es la alineación del texto y después, como decía, el formato de número que lo encontramos acá y algunas cuestiones un poquito más avanzadas. Muy bien, comencemos por lo más simple. Vamos a tratar de hacer un título aquí. Para eso vamos a aplicar dos herramientas. Por un lado, el formato de letra con su tamaño, y también vamos a aplicar lo que se llama alineación de combinación de celdas. Podemos hacer en Excel que un grupo de celdas se comporten como una sola. Para eso las puedo seleccionar a todas las celdas que quiero en ese grupo y presiono este botón que se llama combinar y centrar. De esta manera puedo hacer un título para la planilla. Lo puedo hacer también aquí. Acá lo voy a correr un poco porque esto me va a traer problemas. Ahí está. Lo puedo hacer aquí para colocar la fecha. Selecciono estas tres celdas y aquí más adelante vamos a colocar la fecha y puedo combinar y centrar. Muy bien, esta es una herramienta muy simple que, insisto, se usa para hacer títulos o cuando queremos hacer que una celda o que un grupo de celdas se comporte como una sola. Ahora vamos a trabajar con el formato de números exclusivamente. Y aquí nos vamos a detener un poco porque queremos decir que si queremos que un número tenga el símbolo moneda, lo mejor es escribirlo sin el separador de miles, sin el símbolo moneda, y luego utilizar el formato de aquí arriba para que aparezca automáticamente y yo pueda con este botón, por ejemplo, aumentar o reducir la cantidad de decimales. Si estoy trabajando con pesos o no con pesos de moneda, sino con kilogramos o con gramos o con alguna medida en la cual voy a tener decimales sobre alguna cantidad, puedo utilizar este botón que le saca el símbolo monedas y les deja los separadores de miles, de cientos de miles y de millones, y les deja las dos posiciones decimales. Por ejemplo, 1.200.000, siempre muy original con los números. Muy bien. Hasta ahora hemos trabajado entonces con la combinación, el formato de texto, y ahora vamos a aplicar el formato de un número. Todos estos números representan dinero, por lo tanto no tendría sentido hacer uno por uno. Me conviene seleccionar todas las celdas y luego aplicar el formato deseado. Como decía recién, puedo aumentar o reducir la cantidad de decimales que tiene el número y por supuesto que al achicarlas los números se van a ir redondeando. Eso es la forma de colocar formato un número. ¿Qué pasa con las fechas? Para Excel las fechas también son números y las trabaja de esa manera, por lo tanto puedo, por ejemplo, restar o sumar fechas y puedo obtener como resultado un número luego de restar. Por ejemplo, mi fecha de nacimiento contra la fecha del día de hoy y nos debería dar la cantidad de días transcurridos desde la fecha de nacimiento. Ahora bien, ¿cómo se ingresa una fecha? La fecha se ingresa con el teclado, con el pad numérico, yo aconsejo de esa manera, y luego aplicar un formato, que lo hacemos desde aquí, para que la fecha se vea de manera distinta. Ahora veamos un poquito de formato más avanzado, el formato de un número o de una fecha. Vamos a comenzar con los números. Si los formatos que están aquí no nos son suficientes,
podemos recurrir aquí a este botón y cambiar el formato del número. Puedo decir, por ejemplo, que en el caso del formato moneda o de contabilidad, los números negativos aparezcan con el símbolo negativo o aparezcan en color rojo. ¿Sí? En el caso de aumentar o reducir decimales, que esto ya lo habíamos visto en el otro, o puedo personalizar el formato de número. Esto es bastante complicado, lo vamos a dejar de lado. Ahora, con la fecha puedo tener un formato más avanzado y sacar algunos elementos que yo no quiero tener. Por ejemplo, puedo acortar la fecha o puedo personalizarla a la fecha y decir que el mes aparezca como un número, perdón, o con los 3 dígitos del mes. O si presiono otra M, fíjense cómo al ir agregando o quitando lo que está entre comillas, puedo hacer que cambie el formato de la fecha. Muy bien, así hemos visto cómo trabajar el formato de números y fechas. Hemos visto el formato de texto. Ahora pasemos a la alineación y vamos a ver qué. Tenemos aquí este ancho de esta columna, que a propósito he escrito acá un dato demasiado largo, y si hacemos doble clic podemos hacer que la columna se ajuste automáticamente al ancho de lo que tenga más grande dentro de la columna o de lo que ocupe más lugar. De esta manera puedo agrandar el ancho de la columna. También, para tener más espacio, podría agrandar los anchos de estas 4 columnas seleccionando desde aquí arriba, no desde la planilla, desde aquí arriba, y modificando el ancho de una sola van a cambiar el ancho de las 4 columnas. Puedo hacer lo mismo con las filas para tener una planilla un poco más prolija. Seleccionar todas las filas que me interesan y agrandar una para que se agranden todas las demás. Así voy teniendo un poco más de espacio. Ahora, a propósito, aquí escribí un número demasiado largo y podría agrandar la columna, pero no tiene sentido porque lo que está contenido dentro de la columna no es tan grande como para que ocupe tanto espacio, y esto va a complicar después la impresión de la planilla en una hoja de papel. Lo que conviene hacer es utilizar una herramienta que se llama ajustar texto, que está aquí. Selecciono las celdas que quiero ajustar, presiono ajustar texto y luego voy a achicar un poco el ancho de la columna y agrandar un poco el alto de la fila. Y van a ver que de esta manera el contenido de la celda se puso en 2 renglones. Y esto me lleva al tema de la alineación. Puedo alinear al centro y al centro el contenido de la celda. De esta manera, insisto, ya van viendo cómo va tomando forma la planilla. Ahora vamos a trabajar con el formato de borde de una planilla. Para eso pueden recurrir a este botón, utilizar las opciones que están aquí, pero si estas opciones no son útiles o no sirven, yo les aconsejo ir a más bordes. Desde aquí pueden cambiar el color del borde, seleccionar el borde y aplicarlo. En este contorno representa el contorno de toda la selección. Este borde interno que yo voy a colocar aquí vertical representa todos los bordes internos verticales que tiene esta planilla. Y este borde, a propósito voy a colocar este de puntos en forma horizontal, va a representar a todos los bordes horizontales que tiene esta selección de la planilla. Ahí pueden ver cómo ha quedado un poco improlijo, lo vamos a cambiar. Aquí más bordes, vamos a colocar algo más tranqui, ahí está. No siempre la selección que hagamos nos va a servir para poner todos los bordes. En este caso podría hacer una selección de este grupo solamente, ir a más bordes y cambiar el borde de abajo para tener otro aspecto. Muy bien, así hemos trabajado entonces con formato de texto, alineación del texto, ajustar texto, combinar celdas, que lo hicimos con este botón,
Luego trabajamos con el formato de números, podíamos personalizar un número o una fecha. Y ahora, para finalizar, vamos a calcular aquí rápidamente, esto lo veremos más adelante, y vamos a agrandar un poco el tamaño de la letra. Ahí está. Y ya tenemos acá, vamos a poner un borde, y ya tenemos acá entonces un poco armada la planilla. No le vamos a poner mucha tinta, imagínense después por la impresora lo que vamos a gastar. Ahí está. De esta manera ya tenemos más o menos armada la planilla y podemos ver cómo queda en la hoja. Muy bien, eso es todo por este video. Todo lo que sea formato de celdas, números, combinación y ajustar texto.